Creación y publicación de un documento de WebGL. ¿Qué es WebGL? El tipo de documento de WebGL, creación de un documento de WebGL, previsualización de contenido de WebGL en navegadores, publicación de contenido en el formato WebGL, conceptos básicos de la salida WebGL, adición de audio al documento de WebGL, migración de contenido existente a un documento de WebGL, mejora de rendimiento de representación con un almacenamiento en caché de mapas de bits. ¿Qué es WebGL? WebGL es un estándar de web abierto para representar gráficos en cualquier navegador compatible, sin necesidad de plugins adicionales. WebGL se integra totalmente con todos los estándares web del navegador y permite el uso acelerado por GPU de procesamiento de imágenes y efectos como parte del lienzo de la página web. Los elementos WebGL pueden incrustarse en otros elementos HTML y combinarse con otras partes de la página. Aunque la mayoría de los navegadores modernos admiten WebGL, visite este vínculo para conocer más detalles sobre las versiones exactas que se admiten. Algunos navegadores no tienen WebGL activada de forma predeterminada. Para activar WebGL en el navegador, consulte este artículo. Nota: asegúrese de activar WebGL en el navegador, ya que algunos navegadores lo desactivan de forma predeterminada. El tipo de documento de WebGL. Flash Professional permite crear y publicar contenido interactivo enriquecido en el formato Web Graphics Library o WebGL. Como WebGL está totalmente integrado con los navegadores, permite que Flash Professional aproveche el uso acelerado por GPU del procesamiento y la representación de gráficos como parte del lienzo de la página web. En Flash Professional se ha agregado un tipo de documento nuevo para WebGL. Esto permite crear contenido y publicar rápidamente en una salida de WebGL. Puede aprovechar herramientas potentes de Flash para crear contenido enriquecido y representar salidas de WebGL que se ejecutan en cualquier navegador compatible. Esto significa que puede utilizar la línea de tiempo, el espacio de trabajo y las herramientas de dibujo tradicionales de Flash para editar y crear contenido de WebGL de forma nativa. La mayor parte de navegadores admiten WebGL, por lo que Flash Pro puede representar contenido en la mayoría de plataformas web. Creación de un documento de WebGL. En Flash Professional CS, el documento de WebGL permite crear contenido rápidamente y publicarlo en el formato WebGL para crear un documento de WebGL. Primero, inicie Flash Professional. Segundo, en la pantalla de bienvenida haga clic en la opción WebGL, previsualización. Si lo prefiere, seleccione la opción de menú Archivo Nuevo. Para mostrar el cuadro de diálogo Nuevo Documento, haga clic en la opción WebGL, previsualización. Previsualización de contenido WebGL en navegadores. Para utilizar la función probar película de Flash Pro para previsualizar o probar el contenido para previsualizar, haga lo siguiente. Flash Professional requiere un servidor web para ejecutar contenido WebGL. Flash Pro tiene un servidor web incorporado configurado para ejecutar el contenido WebGL en el puerto 8090. Si un servidor ya está utilizando este puerto, Flash Pro detecta y resuelve el conflicto automáticamente. Primero, desde Flash Professional, ponte control intro en Windows y cmd más intro en Mac. Se iniciará el navegador predeterminado y se representará el contenido WebGL. Publicación de contenido en el formato WebGL. Flash Pro le permite crear y publicar contenido WebGL nativo. Para publicar el documento de WebGL, haga lo siguiente. Primero, selecciona archivo, configuración de publicación para mostrar el cuadro de diálogo, configuración de publicación. Si lo prefiere, le selecciona el archivo, publicar si ya ha especificado la configuración de publicación para WebGL. Segundo, en el cuadro de diálogo, configuración de publicación, especifique los valores para archivo de salida, escriba un nombre descriptivo para la salida. Asimismo, busque o especifique la ubicación donde desea publicar la salida de WebGL. Publicar HTML, publicar el archivo envolvente HTML cuando esté seleccionado. Incluir capas ocultas. Incluye todas las capas ocultas de la salida de WebGL. Si se anula la selección de incluir capas ocultas, se evita que todas las capas incluidas, las anidadas dentro de clips de películas marcadas como ocultas, se exporten en el archivo WebGL resultante. De esta forma puede probar distintas versiones del documento WebGL con capas invisibles. Línea de tiempo de bucle. Repite el video cuando llega al último fotograma, aunque la selección de esta opción para que el contenido se detenga al llegar al último fotograma.
Ahí se puede ver la imagen en la cual explica eso. Tercero, haga clic en publicar para publicar el contenido WebGL en la ubicación especificada. Nota, la velocidad máxima de FPS que se puede especificarse para el contenido WebGL ejecutando en navegadores es de 60 FPS. Conceptos básicos de la salida de WebGL. La salida de WebGL publicada contiene los siguientes archivos. Archivo envolvente HTML. Incluye el tiempo de ejecución, las llamadas de recursos e inicializa el proceso de WebGL. De forma predeterminada, el nombre del archivo será HTML. Puede especificar un nombre distinto para el archivo HTML en el cuadro de diálogo, configuración de publicación, archivo, configuración de publicación. De forma predeterminada, el archivo HTML se coloca en el mismo directorio que el archivo FLA. Puede especificar una ubicación diferente en el cuadro de diálogo, configuración de publicación. Archivo JavaScript, tiempo de ejecución de WebGL. Procesa el contenido publicado en WebGL. Se publica en la carpeta libs del documento de WebGL. El archivo se denomina flWebGL-min.js. El archivo envolvente HTML utiliza este archivo JS para procesar contenido WebGL. Atlas de textura. Almacena todos los valores de color de forma, incluidas las instancias de mapas de bits en el escenario. Audición de audio al documento de WebGL. Se puede importar e incorporar audio al documento de WebGL, controlar la reproducción mediante la configuración de sincronización, evento iniciar y detener, y reproducir audio de línea de tiempo en tiempo de ejecución. Actualmente WebGL solo admite los formatos .wav y .mp3. Para obtener más información sobre el uso de audio, consulte uso de sonidos en Flash. Migración de contenido existente a un documento de WebGL. Puede migrar el contenido existente de Flash Pro por un documento de WebGL. Para ello, Flash Pro permite migrar mediante la copia o la importación manual del contenido. Además, al trabajar con varios documentos en Flash, es una práctica habitual copiar el contenido entre documentos como capas o recursos de la biblioteca, aunque se admiten la mayoría de funciones de Flash Pro. Algunos tipos de contenido se modifican para ajustarse mejor al formato WebGL. Flash Professional incluye varias funciones potentes que permiten producir contenido visual enriquecido. Sin embargo, algunas de las funciones nativas de Flash Pro no se admitirán en un documento de WebGL. Flash Pro se ha diseñado para modificar dicho contenido a un formato compatible e indicar visualmente qué herramientas o funciones no son compatibles. Copiar contenido, capas o símbolos de biblioteca de un documento de Flash tradicional, como ActionScript 3.0, Air para Android, Air para escritorio, etc. Un documento de WebGL. En este caso, los tipos de contenido no compatibles se eliminan o se convierten en valores predeterminados compatibles. Por ejemplo, si se copia a una animación 3D, se eliminarán todas las transformaciones 3D aplicadas a objetos en el escenario. Importar un archivo PSD o AL con contenido no compatible. En este caso, el contenido se eliminará o se convertirá en valores predeterminados compatibles. Por ejemplo, importa un archivo PSD con efectos de desenfoque. Flash Pro elimina el efecto. Trabajar con varios tipos de documento, por ejemplo ActionScript 3.0 y WebGL simultáneamente. Si cambias de documento con una opción o herramienta no compatible seleccionada, en este caso Flash Pro, indica visualmente que no se admite la función. Por ejemplo, he creado una línea de puntos en un documento de ActionScript 3.0 y pasa a WebGL. Con la herramienta línea aún seleccionada, observa el puntero y el inspector de propiedades indican visualmente que la línea de puntos no se admite en WebGL. Scripts. Los componentes de ActionScript se eliminan y el código no se puede editar en el panel de acciones. Por ejemplo, si ha copiado capas que contienen botones, se convierten en símbolos de gráficos y el código correspondiente no se puede editar. En el panel de acciones puede escribir código JavaScript que se ejecutará cuando el reproductor entre en el fotograma. La variable this en el contexto de los scripts de fotograma hace referencia a la instancia de MovieClip a la que pertenece. Además, los scripts de fotograma pueden acceder a funciones de JavaScript y las variables declaradas en el archivo HTML contenedor. Cuando copia un fotograma a una capa de un documento de ActionScript y los pega en un documento de WebGL, los scripts, si los hay, se comentarán. Cambios aplicados al contenido tras migrar. A continuación se muestran los tipos de cambios que se pueden aplicar cuando mire el contenido errado a un documento de WebGL. Se eliminará el contenido.
Se eliminan los tipos de contenido que nos admiten en HTML5 Canvas. Por ejemplo, filtros nos admiten el efecto, se eliminará y la forma tendrá un relleno sólido. Ahí podemos ver la imagen del filtro de desenfoque, que el efecto de filtro de desenfoque se eliminará y se sustituirá con el relleno sólido. El contenido se cambia a un valor predeterminado admitido. Se admite el tipo de contenido o la función, pero una de las propiedades de la función no se admite. Por ejemplo, de grado radial se cambia a un relleno sólido con el color primario. Ahí podemos ver la imagen del efecto de grado radial, que se cambia a un relleno sólido con el color primario. Para obtener una lista completa de las funciones que nos admiten las sustituciones durante la migración, consulte este artículo. Mejora el rendimiento de representación con almacenamiento en caché de mapas de bits. Esta función permite optimizar el rendimiento del procesamiento, ya que especifica que un clip de película estático, por ejemplo, una imagen de fondo o el símbolo de un botón quede en caché como un mapa de bits en tiempo de ejecución. De forma predeterminada, los elementos vectoriales se vuelven a dibujar en cada fotograma. Con el almacenamiento en caché de un clip de película o símbolo de botón como un mapa de bits, se evita que el navegador tenga que volver a dibujar continuamente el elemento, ya que la imagen es un mapa de bits y su posición no cambia. Esto representa una mejora significativa en el rendimiento de procesamiento de contenido de WebGL. Por ejemplo, cuando se crea una animación con un fondo complejo, crea un clip de película que contenga todos los elementos incluidos en el fondo. A continuación, seleccione guardar en el caché como un mapa de bits para el clip de película de fondo del inspector de propiedades. Durante la reproducción, el fondo se presenta como un mapa de bits almacenado a la profundidad de pantalla actual. El navegador dibuja el mapa de bits en el escenario rápidamente y solo una vez, por lo que la animación se reproduzca con más rapidez y suavidad. Si se guardó en caché un mapa de bits, se puede utilizar un clip de película y congelarlo automáticamente en un punto. Si cambia un área de la pantalla, se actualiza la caché mapa y de bits a partir de los datos vectoriales. De este modo se reduce el mínimo número de veces que el navegador debe redibujar el fondo y se obtiene un rendimiento de procesamiento más suave y más rápido. Para activar la propiedad caché como mapa de bits como una propiedad en un símbolo de clip de película, seleccione la instancia de clip de película y a continuación seleccione caché como mapa de bits en el menú desplegable procesar el inspector de propiedades, ventana propiedades. Ahí podemos ver que está remarcado entre un cuadro con rojo lo que acabamos de explicar. Consideraciones al usar caché como mapa de bits. Al utilizar la propiedad caché como mapa de bits con contenido WebGL, considere lo siguiente. El tamaño máximo del símbolo de clip de película está limitado a 2048 por 2048. Ten en cuenta que los límites reales de la instancia de clip de película que se pueden guardar en caché son menores que 2048 por 2048. WebGL reserva algunos píxeles. Si hay más de una instancia del mismo clip de película, Flash Profesional genera un caché del tamaño de la primera instancia afectada. Sin embargo, la caché no se vuelve a generar y no se omite la propiedad caché como mapa de bits, aunque la transformación del clip de película cambie en gran medida. Por ello, si el símbolo de clip de película aumenta mucho de tamaño durante la animación, puede ser que la animación se muestre pixelada. Los términos de Creative Commons no cubren la publicación en Twitter y Facebook.